Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy voy a hablaros de la vacunación frente al COVID-19, concretamente en la Comunidad de Madrid, pero creo que prácticamente todo es extrapolable al resto de España. He querido hacer un vídeo corto, ameno y sencillo para que nos sea útil tanto a los sanitarios como a cualquier persona del sector que tenga interés en recibir información acerca de las vacunas. En algunos momentos me centro un poquito más en cuestiones más técnicas, pero es poquito rato y creo que es soportable para aquellas personas que sean de otros ámbitos. No dudes en compartir este vídeo si crees que puede ser de interés para tus familiares, amigos o compañeros. Y si quieres contar tu experiencia vacunando o como persona vacunada, pues puedes compartirla con todos nosotros en los comentarios. Todos los datos facilitados en este vídeo los he extraído de documentos disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid. Dicho enlace lo facilito para que pueda estar al alcance de cualquier interesado, aunque también os digo que en la propia página lo clasifica de interés para profesionales, aunque es de consulta y descarga libre, lo puede descargar cualquier persona. El principal documento del que saco la información, por si os lo preguntáis, se elaboró el 30 de diciembre del año pasado y se ha actualizado el 15 de marzo de este año. Os recomiendo que si tenéis interés, pues que veáis el enlace de vez en cuando, por si en un futuro hay otras actualizaciones, que muy probablemente así sea. Entonces, ¿por qué una vacuna? Bueno, pues muchos dirán que la pregunta sobra, pero igualmente vamos a empezar por aquí. Como ya sabemos todos, pues llevamos más de un año con la pandemia del coronavirus, desde marzo de 2020, y como ya hemos tenido tiempo de comprobar, hasta ahora ni las medidas de confinamiento, ni limitación de la movilidad, ni actividades de ocio y sociales logran controlar definitivamente la propagación de la infección ni recuperar el normal funcionamiento de la sociedad. Entonces, con la vacuna se pretende reducir el riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad por coronavirus, y que en caso de enfermar pues se reduzca la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión. Hay que seguir lavándose las manos, usando la mascarilla y manteniendo la distancia interpersonal aunque estemos vacunados. Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas, es necesario establecer el orden de la prioridad de los grupos de población. Así se han establecido unos grupos para darles prioridad frente al orden de vacunación. Tenemos a residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y atención a grandes dependientes, y en este grupo entran también todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios, como pueda ser el personal administrativo, de limpieza, de cocina, etcétera. En otro grupo tenemos al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, porque durante los primeros meses de la pandemia en España el 27% del total de casos de COVID-19 declarados eran personal sanitario. O sea, daos cuenta que estamos hablando de casi la tercera parte. Este porcentaje, por suerte, ha ido descendiendo, pero sigue suponiendo el 4,5% del total. En este grupo se incluyen aquellos que trabajan de cara al paciente, incluidos los administrativos, limpieza, voluntariado y estudiantes, etcétera. En otro grupo tenemos a personal sanitario y sociosanitario y también trabajadores de instituciones penitenciarias. Se trata de personal que no trabaja en la primera línea, pues por ejemplo en inspección sanitaria, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, etcétera. El siguiente grupo es de personas consideradas como grandes dependientes, pero que no están actualmente institucionalizadas. Se refiere a personas consideradas como grandes dependientes, grado 3, según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Ley de Dependencia. También los cuidadores profesionales, ojo, profesionales, no el cuidador que sea el familiar, que atiende a estas personas en sus hogares, se podrían vacunar en la misma visita que las personas a las que asisten si aún no se han vacunado. Es decir, esos cuidadores profesionales, si no se han vacunado previamente, a la que van a vacunar a esa persona dependiente a su casa, pues también podría administrarse la vacuna a ellos. El siguiente grupo son las personas vulnerables por su edad, son mayores de 60 años, aunque establece 3 grupos de edad, que además no están residentes en centros de mayores, porque si no se habrían vacunado en otro grupo, y también pues que no se hayan vacunado antes por pertenecer a otro grupo. El siguiente grupo habla de colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y fuerzas armadas, pues como la Guardia Civil, policía, bomberos, etcétera. También los docentes y personal de educación infantil, primaria y secundaria, y de necesidades educativas especiales.
Y por último, pues se habla de los menores de 60 años con condiciones de riesgo. Diferencia en grupos diferentes a las personas entre 56 y 59 años, entre 45 y 55 años, y dice que está pendiente de definir el tipo de vacuna y que dependerá probablemente de la que esté disponible en ese momento. Pero bueno, este documento no solamente nos da estos datos, también viene una tabla en la que aparecen los diferentes grupos y el tipo de vacuna que le corresponde a cada uno. Así, por ejemplo, a los sanitarios que trabajamos en primera línea se nos administrará la vacuna de Pfizer o la de Moderna, y a los bomberos, si son menores de 55 años, pues les correspondería la vacuna de AstraZeneca. La primera vacuna que llegó a España y con la que se empezó a vacunar fue la vacuna de Comirnaty. Y algunos arquearán una ceja y se preguntarán que de qué estoy hablando, pero bueno, ese es el nombre de la vacuna de BioNTech y Pfizer, la vacuna de Pfizer para los amigos, y llegó a España en diciembre de 2020. En segundo lugar llegó la de Moderna en enero de 2021 y por último la de AstraZeneca, que llegó en febrero de 2021. Se prevé que la de Johnson Johnson, que es esta de abajo, la de Janssen, llegue pronto a España, puede que en abril. Y bueno, pues de momento solamente mencionaré que se trata de una vacuna de dosis única, a diferencia de las otras, y con una efectividad en torno al 85%. Para la vacunación de todos los grupos prioritarios se cuenta con equipos específicos que habrán realizado un curso de formación para conocer las características de la vacuna a administrar, hacer el seguimiento de la vacunación y conocer y manejar el sistema de registro de datos COVID-19. Si eres personal sanitario, igual este curso ya lo has hecho. La pauta completa de vacunación se administrará con la misma vacuna, dado que de momento no hay disponibles datos de intercambiabilidad entre las vacunas. Es decir, si te han puesto la primera dosis de Moderna, la segunda también será de Moderna y no te pueden poner como segunda dosis la de Pfizer o la de AstraZeneca. A continuación, en el documento aparecen unas tablas con las características de las diferentes vacunas, que es el contenido más interesante y del que voy a ir hablando poquito a poco. Empezando por la vacuna de Pfizer. Bueno, pues cada vial sirve para varias dosis, es decir, no es un vial para cada vacuna, sino que de un mismo vial se pueden sacar hasta 6 vacunas. Como ya sabemos todos, pues fue de las primeras cosas que se anunciaron porque llamaba mucho la atención. Esta vacuna se conserva en congeladores de ultracongelación entre menos 90 y menos 60 grados, donde la vacuna puede permanecer un máximo de 6 meses. Aunque bueno, con la demanda actual dudo yo que llegue a tanto. Las vacunas se descongelan manteniéndola 30 minutos a temperatura ambiente por debajo de 30 grados y una vez descongelada hay que invertirla suavemente 10 veces antes de la dilución, sin sacudir. Es la única que trae diluyente, ¿vale? Las otras dos vienen ya preparadas. Ahora bien, en función de si se ha reconstituido o no, esta vacuna se conserva de una forma u otra. Descongelada pero no reconstituida, pues hay que conservarla en nevera entre 2 y 8 grados y usarse en un máximo de 5 días. Tras ese tiempo habría que desechar las dosis no administradas. Si está reconstituida, pues una vez descongelada la vacuna se debe reconstituir en un máximo de 2 horas. Y si no se puede reconstituir hay que conservarla en nevera entre 2 y 8 grados, pero igualmente usarse como máximo 6 horas después de la reconstitución. Se puede administrar a personas de 16 años en adelante y son 2 dosis con un intervalo de 21 días entre ambas, siendo la protección óptima la que se obtiene transcurridos 7 días después de la segunda dosis. Se administra mediante inyección intramuscular y bueno, y voy a daros el dato de la eficacia porque yo creo que es de los que más nos interesa. Bueno, pues está considerada que la eficacia de esta vacuna es de un 94,6%. Los efectos adversos más frecuentes, bueno, pues tenemos dolor en el lugar de la inyección, más del 80% de los casos, fatiga o cansancio 60%, cefalea 50%, mialgias y escalofríos 30%, artralgias 20% y fiebre e inflamación en lugar de la inyección 10%. Estas reacciones mencionadas son más frecuentes tras la segunda dosis y su frecuencia disminuye con la edad. Es decir, con la segunda dosis tenemos más posibilidades de que nos dé reacción y tanto si se trata de la primera dosis como de la segunda, cuanta más edad tenemos, menos probabilidad tenemos de que nos dé reacción. Pasamos a la vacuna de Moderna. Bueno, cada vial sirve para varias dosis, como la anterior, y en este caso contiene 10 dosis cada vial. Se conserva a temperaturas de entre menos 25 y menos 15 grados durante 7 meses y refrigerada aguanta entre 2 y 8 grados 30 días. ¿Cómo se descongela esta vacuna? Pues hay 2 métodos. Se puede descongelar en la nevera entre 2 y 8 grados durante 2 horas y media y luego 15 minutos a temperatura ambiente antes de administrar, o bien descongelarla a temperatura ambiente entre 15 y 25 grados durante 1 hora.
Desde que el vial se saca de la nevera debe usarse como máximo en 12 horas. Si el vial se ha perforado ya, es decir, porque ya has sacado alguna dosis, la totalidad de las dosis deben administrarse en un máximo de 6 horas. Cuidado porque el vial hay que moverlo suavemente antes de retirar una dosis y no hay que agitarlo vigorosamente como hacemos con muchas de las medicaciones. Se puede administrar a personas de 18 años en adelante, consta de 2 dosis con un intervalo de 28 días entre ambas, se administra también mediante inyección intramuscular y la eficacia es muy parecida a la de Pfizer, ¿vale? Con un 93,6%. Efectos adversos frecuentes, pues tenemos dolor en el lugar de la inyección en torno al 92%, fatiga 70%, cefalea 64%, mialgia 61%, artralgias 46%, escalofríos 45%, náuseas y vómitos 23%, fiebre 15%, inflamación en el lugar de la inyección 14,7%. Con estas reacciones pasa como con la vacuna de Pfizer, son más frecuentes tras la segunda dosis y su frecuencia disminuye con la edad. Si miráis los gráficos con atención, veréis que la de Moderna tiene más tipos de reacciones comunes y también mayor porcentaje de aparición. Pasamos a la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues son también viales multidosis, como veis es una característica común a las 3 vacunas. Y bueno, por cierto, según estos documentos de la Comunidad de Madrid, si por error se administra una dosis mayor de la vacuna, porque la persona que va a vacunar coja más cantidad del vial de la que debe, pues en principio no hay problemas de seguridad, ¿vale? Lo único que habrá más probabilidad de que aparezca dolor en el lugar de la inyección. Esta vacuna no es congelada, lo que abarata también su coste por ser menos costoso su almacenaje y su conservación, y se conserva en nevera entre 2 y 8 grados aguantando 6 meses en estas condiciones. ¿Y por qué no precisa congelación? Bueno, pues porque las otras dos están elaboradas con ARN y esta está elaborada con ADN, y el ADN no es tan frágil como el ARN y la dura capa de proteína del adenovirus ayuda a proteger el material genético en su interior sin necesidad de tener que congelarla. Tras pinchar el vial para extraer la primera dosis, la vacuna debe usarse en las 6 horas siguientes si se conserva a temperatura ambiente, sin sobrepasar los 30 grados, ¿vale? O dura 48 horas si se conserva en nevera entre 2 y 8 grados. Y bueno, pues después habría que desechar lo que restara del vial. Se puede administrar a personas de 18 años en adelante, como pasa con la de Moderna, y no se administra a mayores de 55 años porque los datos de los ensayos clínicos actualmente disponibles no permiten estimar la eficacia de la vacuna en personas por encima de esa edad, con lo cual es algo que en un futuro podría cambiar, pero bueno, hoy por hoy es lo que hay. Son 2 dosis, algo también común con las otras 2 anteriores, pero el intervalo entre ambas es mucho mayor. Ya nos vamos a entre 10 y 12 semanas. Es más, el documento nos indica que preferiblemente sean 12 semanas, porque se ha apreciado una eficacia más alta. Se administra mediante inyección intramuscular, esto es igual a las 3, y la eficacia está bastante por debajo de las otras 2, siendo por encima de un 70%, pero es que tened en cuenta que de las otras 2 hablábamos de por encima del 90%. Respecto a los efectos adversos más frecuentes, pues tenemos sensibilidad en el lugar de la inyección, 63%, dolor en lugar de la inyección, 54%, fatiga 53%, cefalea 52%, mialgias 44%, artralgias 26%, escalofríos 31%, náuseas, vómitos 21% y fiebre 7,9%. Si os fijáis, los porcentajes de reacciones adversas son inferiores a los de la vacuna de Moderna. Y ahora os voy a dar una diferencia curiosa también de esta vacuna respecto a las de Moderna y Pfizer. Y es que las reacciones son más leves y menos frecuentes tras la segunda dosis, ¿vale? El documento recomienda 1 gramo de paracetamol previa a la vacunación, seguida de 1 gramo cada 6 horas durante las primeras 24 horas, para así reducir el dolor local, la febrícula y el malestar general. Y como información a los no sanitarios, pues recordaros o informaros de que tomar paracetamol no influye en la respuesta inmune. Es decir, si os encontráis mal por la vacuna, pues podéis combatir los síntomas. No hace falta encontrarse mal para que haga efecto. Podemos tomar paracetamol, que la vacuna va a seguir siendo igual de eficaz. Y muchos os preguntaréis, ¿y qué pasa con el tema de rabiosa actualidad que trata la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca cause trombos? Bueno, pues también la Comunidad de Madrid facilita información al respecto. Dice que tras las notificaciones de trombosis venosa cerebral, aunque se trata de un número muy bajo en relación al número de personas que han recibido la vacuna, se suspendió su vacunación a partir del día 15 de marzo. Estos casos no parecían asociados a un lote específico y había que analizar si había una relación causal entre la vacuna
vacuna y la aparición de dicha trombosis. El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo ha concluido finalmente que los beneficios del uso de esta vacuna superan a los riesgos y que por lo tanto se reanuda la vacunación con AstraZeneca el 24 de marzo. Os he preparado un gráfico comparativo de los efectos adversos de las 3 vacunas que se están administrando en nuestro país y como veréis, pues la vacuna de Pfizer es la que sale mejor parada, siendo la de Moderna la que presenta más probabilidades de las reacciones adversas descritas. Y bueno, ¿nos dejan elegir qué vacuna ponernos? Pues la página web del Gobierno de España respecto a la estrategia de vacunación es muy clara en su respuesta: no. Y las contraindicaciones, pues en la página web que os he facilitado hay un enlace donde se pueden ver y también se ven los componentes de cada una de las vacunas en sus prospectos. Por poner un ejemplo, no se recomienda en embarazadas simplemente porque no hay evidencia que lo apoye, aunque la teoría dice que no habría riesgo. Y las personas en tratamiento con anticoagulantes, como es el Sintrom, pues con las medidas adecuadas pueden vacunarse. Y como los gráficos me han quedado tan bonitos y tan visuales, pues os he preparado este otro, es ya el último, os lo prometo, y aquí podéis ver la eficacia comparada de las 4 vacunas que en principio van a administrarse en España, ¿vale? Puede que con el tiempo sea alguna más. Aquí, como veis, os he incluido también la de Johnson & Johnson. Y ahora muchos se preguntarán, yo he pasado el coronavirus, ¿tengo que vacunarme? Bueno, pues depende de la edad y del momento en el que nos hemos contagiado. Según el documento en el que me he basado para hacer este vídeo, os cuento lo siguiente. Teniendo en cuenta la evidencia de la baja frecuencia de casos de reinfección en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección, se recomienda a las personas con antecedentes de infección, es decir, tanto sintomáticos como asintomáticos, independientemente de la gravedad, lo siguiente. Mayores de 55 años. Si la infección fue antes de la vacunación, hay que administrar 2 dosis. Si la infección fue tras recibir la primera dosis, pues se administrará la segunda dosis cuando ya estén recuperados y hayan finalizado el periodo de aislamiento. Los menores de 55 años, pues si se infectaron antes de la vacunación, solo se va a administrar una dosis a los 6 meses de haber padecido la enfermedad. Y si la infección fue tras recibir la primera dosis, sí que se va a poner una segunda dosis tras 6 meses de la infección, ¿vale? Y algunos pensaréis, ya es mala suerte contagiarse entre una dosis y otra, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir, y sobre todo con la de AstraZeneca, porque os recuerdo que estamos hablando que tiene que pasar entre una dosis y otras entre 10 y 12 semanas, o sea, lo que viene siendo 3 meses. Fijaos si hay tiempo de contagiarse, ¿no? Si por cualquier motivo se retrasa la administración de la segunda dosis, pues eso, porque nos hemos contagiado, porque hay falta de stock, por lo que sea, ¿vale? No se invalida la dosis puesta, es decir, no volvemos a empezar la vacunación, sino que, como se suele decir en sanidad respecto a las vacunas, dosis puesta, dosis válida. No se recomienda la realización de pruebas serológicas antes de la vacunación, por si lo habéis planteado. Es decir, que no nos van a hacer una analítica para ver si lo hemos pasado de forma asintomática sin darnos cuenta y en función de eso ponernos más o menos dosis. No. A efectos de vacunación, si lo has pasado y no te lo han diagnosticado, es como si no lo hubieras pasado. Y el último punto que considero de interés general de este documento habla de la intervención en los grupos priorizados. Viene un esquema con una tabla donde resume los grupos de población, el tipo de vacuna que les corresponde y también, que esto me parece interesante, el lugar o institución donde van a ser vacunados. Así, por ejemplo, tenemos que el personal de primera línea nos vacunaremos, entre otros sitios, pues en los propios centros donde trabajamos, que es lo lógico. Los cuidadores profesionales de grandes dependientes podría ser en el propio domicilio de la persona a la que cuidan, como ya había mencionado. Y, por ejemplo, el personal docente se vacunará en el Wanda Metropolitano, entre otros sitios. Y con esto termino el vídeo de las vacunas. Espero que os haya gustado y que os resulte de interés. Deseo que tengáis mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.